versículos y la idea es que aprendamos un poquito sobre un tema bíblico y al final quiero traer unas aplicaciones pastorales también, pero quiero que me regalen su atención porque sí vamos a caminar por varios versículos y la idea es que conozcamos más a Dios. Amén. Sean todos bienvenidos. Le damos gracias a Dios porque nos permite congregarnos. Juan capítulo 17, vamos a leer los versos 1 al 3. ¿Estás ahí? Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. ¿Ustedes el 2? Juntos el 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna según esta definición del verso 3? Conocer a Dios y a Jesucristo. Nada más para tener un poquito de contexto, nuestra primera clase dejábamos establecido que Dios existe, el Dios que existe se ha revelado a nosotros en su palabra, y la forma en que Dios se ha revelado a nosotros es a través de sus nombres. En la Biblia, Dios se da a sí mismo nombres para dar a conocer su carácter. Después veíamos sus atributos, y estos atributos los dividíamos en atributos comunicables e incomunicables. Y siguiendo bajo esta línea de teología propia, que teología propia no es otra cosa que la doctrina de Dios, hoy vamos a entrar, que nos va a llevar unas 3 clases, yo creo, vamos a entrar a un tema que es la Trinidad. Y vuelvo a repetir, quiero esta noche, con la ayuda de Dios, establecer como un fundamento doctrinal para después pasar a un elemento de aplicación. Entonces vamos a ir caminando por ahí. Ténganme paciencia. Al final vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas y respuestas. Yo tengo muchas preguntas. Pero todos somos teólogos, ¿verdad? ¿Qué teología hacemos? Y bueno, con la ayuda de Dios vamos a tratar de ver cómo estos temas que de repente parecieran muy complejos, en últimas instancias se aplican a nuestra vida diaria. ¿Vale? Cuando hablamos de la Trinidad, nos enfrentamos a un problema teológico que en el Antiguo Testamento no estaba. Si tú lees solo el Antiguo Testamento, tienes que hacer muchos ejercicios de interpretación, por así decirlo, para poder ver un poquito de la Trinidad. El problema de la Trinidad empieza en el Nuevo Testamento. Y la primera situación a la cual nos enfrentamos en el tema de la Trinidad es cuando Jesús aparece diciendo que Él es Dios. Y es que, hermanos, imagínense a estas alturas de nuestra vida que alguien apareciera diciendo: ¿sabes qué? Hay otro Dios. ¿Qué le dirías? Hereje. O que te diría: ¿sabes qué? Todo lo que has creído está incorrecto porque hay otra Biblia. ¿Qué le dirías? Pues ahora imagínate a un pueblo, en este caso al pueblo judío, monoteísta, es decir, adorando a un solo Dios, aparece un hombre diciendo que es Dios. ¿Verdad que no era fácil creer en Jesús? Bueno, ni hoy en día es fácil creer en Jesús, a menos que Él haga la obra en nosotros. Pero quiero que veas esa escena. Aparece un hombre, que es más, cuando lo ven decían: si tú eres el hijo del carpintero, ¿cómo vas a decir que eres Dios?
Y bueno, si sigues leyendo el Nuevo Testamento, luego se complica más, porque ¿quién aparece después? El Espíritu Santo. Y cuando ves al apóstol Pablo escribiendo, vas a empezar a ver que al Espíritu Santo se le atribuyen cosas divinas que concluimos que el Espíritu Santo es Dios. Entonces ahora podríamos decir, bueno, entonces, ¿es un Dios o tres dioses? Y a ese problema se enfrentaron los cristianos primitivos. Sobre todo, si tú venías de un contexto netamente judío, dentro de tu educación escritural o de la Torá, tenías desde niño que estudiar la Torá, pero había un versículo que algunos dicen que por lo menos 2 veces al día, en la mañana y en la noche, se tenía que decir en casa, y era Deuteronomio 6:4. ¿Puedes ponerlo? Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor y Jesús. Entonces, el Señor, 12. ¿Y el Espíritu Santo? Ahora imagínate, alguien que creció arraigado en citar este versículo, aparece Jesús y luego aparece todo el contexto cristiano para decirnos que el Espíritu Santo es Dios. Porque creemos que el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? ¿De verdad? Súmale a todas estas cosas el hecho que la Biblia tiene múltiples mandamientos de prohibición de la idolatría. Entonces, si aparecía Jesús, aparecía el Espíritu Santo y se le atribuía cosas divinas a las cuales uno tenía que rendirles adoración, eso golpeaba la educación judía en el de decir, ¿cómo? Si el Dios verdadero me ha dicho que solo debo adorar a Dios, a nadie más. Entonces, ¿te imaginas estos conflictos en la iglesia primitiva? No era fácil. Pero ahora ya lo resolvimos, ¿va? Ahora ya lo entendemos al 100, ¿verdad? Dice un profesor de teología, Arthur Wainwright, dice, si tú ubicas el cristianismo y el judaísmo, tienen algunos elementos que se relacionan. Por ejemplo, tanto los judíos como los cristianos creen que Dios es el creador, Dios es el juez del universo. ¿Verdad? Los judíos creen eso y nosotros también. Los judíos creen que Dios es justo y misericordioso. ¿Los cristianos creemos eso? Los judíos concuerdan con este versículo, el Señor uno es, solo hay un Dios. ¿Los cristianos? Entonces, ¿por qué no somos judíos? O próximamente. En una de esas. ¿En qué punto nos diferenciamos de los judíos? Pero no solo en Jesucristo. Entonces hay una doctrina fundamental
que literalmente define al cristianismo. Se dice de un sacerdote católico que hace varios siglos llegó a unas regiones de China y se encontró con unas variantes del budismo, ojo aquí, variantes del budismo, que en los escritos de este sacerdote católico dijo, el virus de Lutero ha llegado hasta aquí, decía. Porque esa variante del budismo decía que las personas se podían salvar no por obras, sino por un regalo de un ser superior. La salvación, decían ellos, a un nivel de espiritualidad más alto, decían estos budistas, era no por obras, sino como un regalo. ¿A qué te suena eso? ¿A la salvación? ¿A qué te suena? ¿A la salvación? Por gracia. Entonces, ¿hay religiones en el mundo que creen que la salvación es por gracia? ¿Cuál sería entonces tal vez vamos a encontrar otras, pero en este caso, una doctrina que literalmente, sí o sí, es única del cristianismo? La Trinidad. Sin embargo, si somos sinceros, es una es una doctrina que casi no le entramos. O en tus devocionales, cuando vas, no sé, a comprar un libro, y dices, quiero un libro para que me ayude a mis devocionales, quiero los de Trinidad. ¿No? ¿Cuántas conferencias escuchas que promuevan va a haber una conferencia sobre la Trinidad? En lo personal, creo que muchas veces no hablamos de la Trinidad por una de dos, por ignorancia, porque no sabemos. Es una razón y no hablo nada de la Trinidad porque la verdad es que no sé nada. O por miedo a decir una herejía. Y si bien podríamos simplemente decir, ¿saben? Estamos ante un misterio. Esa sería como una salida fácil para no ir a la Escritura y ver lo que la Biblia ha revelado del Dios Trino, de Dios mismo revelándose a nosotros para que, como dijo Jesús en Juan, para que lo conozcamos a Dios. Como cristianos hemos hecho fórmulas que no sé de dónde las hemos sacado, ok, hay que orar al Padre en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu. Le agarramos un poquito a cada uno, pero ni se diga que le oremos al Espíritu Santo. ¿O le oramos a Jesús? No, porque es el Hijo. Entonces, ¿qué decimos? Se cuenta una leyenda medieval que Agustín de Hipona iba caminando a la orilla del mar e iba meditando sobre la Trinidad. Y se dice que encontró un niño que había hecho un pozo en la arena y con una cuchara estaba agarrando agua del mar y lo ponía en el pozo. Y Agustín le pregunta, ¿qué haces? El niño le contesta, voy a sacar todo el agua del mar y lo voy a poner en el pozo. Agustín le dijo, eso es imposible. El mar es tan grande, es tan extenso, tanto tu pozo como tu cuchara son tan pequeños. Y el niño le dijo, sí, pero es más fácil sacar más fácil y más rápido todo el agua del mar y traerla a este pozo
que tú comprender el misterio de la Trinidad. Dice, el misterio de la Trinidad es más grande y más amplio comparado a este mar, y tú quieres meterlo a lo pequeño que es tu cerebro. Y se dice la leyenda que después el niño desapareció. Cuando le quieras meter miedo a un niño, te voy a contar una leyenda. No le contestes a los mayores porque te puedes desaparecer. A los mayores no se les contesta nada. Ok, empecemos tratando de definir la Trinidad, ¿va? Y voy despacio porque no voy a hacer que yo me aviente unas herejías, pero yo sé que ustedes están despiertos. Los veo en sus caras. Y cuando escuchen una van a decir, ey, pausa ahí. ¿Vale? ¿Confío en ustedes? Ok. Hay un libro que se llama La Trinidad Olvidada de James White, que en lo personal te lo recomiendo, pero me encanta cómo él inicia diciendo lo siguiente. ¿No te sonaría extraño que una persona cristiana de repente en su oración, en su alabanza, dijera, cuánto amo la Trinidad? Estamos acostumbrados a escuchar, amo a Dios, ¿verdad? Amo a Jesús. ¿Qué más? Amo la Biblia. Es más, creo que por ahí, no sé, creo que hay una alabanza que dice cuánto amo esa cruz. ¿Verdad? Pero ¿cuántas veces has escuchado a alguien decir, amo a la Trinidad? Porque ese lenguaje no está muchas veces en nosotros que creemos en la Trinidad. Es más, si alguien te dice, oye, recuerda que Dios es amor, ¿qué dices? Amén. Pero si alguien te dice, oye, en medio de tus problemas, en medio de la situación que estás pasando, recuerda que Dios es trino. Y sí. ¿Verdad? Entonces, la iglesia primitiva se enfrentó a situaciones difíciles precisamente porque empezaron a surgir algunas enseñanzas que, ojo aquí, ahorita no sé, la verdad es que yo ahorita ya no me meto mucho en eso, pero si tú ves en la época de los padres de la iglesia, las herejías eran bien intencionadas. No sé si me explico. Es decir, tratando de guardar la sana doctrina del Dios que es uno, bienvenidos. Tratando de guardar la sana doctrina de que Dios es uno, las personas empezaron a decir cosas como, por ejemplo, si Dios es uno, tenemos que encontrarle una explicación lógica a Jesús y al Espíritu Santo. Porque no vaya a ser que se levanten gentes a decirnos que somos paganos. No sé si me explico. Y obviamente los padres de la iglesia no es como ahorita nosotros, que si tenemos una duda, ¿qué hacemos? Inteligencia artificial. Y ahora en el WhatsApp hay, creo, ¿no? Aquí lo dice. Mi inteligencia artificial lo dice. Y si lo dices, es canon. Entonces, ellos no tenían esos accesos, ellos no tenían libros, ellos no había bibliotecas, no había que la teología sistemática, no habían conferencias, no había nada de eso. ¿Sabes lo único que tenían ellos? Su Biblia.
Y de repente, meditando en la Biblia, ellos decían, pero Dios es uno. ¿Cómo es posible que Jesucristo sea Dios y el Espíritu sea Dios? Tenemos que encontrar una respuesta a esto, porque si no, los paganos nos van a decir que somos igual que ellos, que adoramos tres dioses. Y bajo esa dinámica, muchos escritores, muchos padres de la iglesia entraron en un tema de decir, bueno, Colosenses por ahí deja ver algo de que Jesús es el primogénito de la creación. Por lo tanto, para no minimizar a Jesús y mantenerlo en una supremacía, vamos a decir que Jesús es el primer ser creado. Vuelvo a repetir, ellos no era como que, hoy qué herejía hacemos, estoy aburrido. No, es cómo explicamos esto. Y te aseguro que si aquí se nos diera una hoja a cada uno de nosotros y se nos dijera, tienes que llenar toda la hoja definiendo la Trinidad en tus propias palabras, ¿crees que por ahí se nos iría alguna herejía? Hasta más hojas pidieron. Ahora, ¿lo harías intencionalmente? ¿Quién sabe? Yo creo que no. Quiero creer que no. No, tú harías tu mayor esfuerzo de respetar la divinidad de Dios, pero también no entrando en un tema de cómo mantengo el hecho que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses. ¿Cómo hago para explicar eso? Luego, en los catecúmenos que se les ha llamado a ellos, y la iglesia presbiteriana sigue teniendo ese nombre, que en esencia era la gente que se le estaba discipulando, ¿cómo les enseñabas la Trinidad? Diciéndoles, solo hay un Dios. Ahora imagínate que el recién convertido te dice, ok, te la paso, hay un Dios, pero Jesús es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Entonces, ¿cuántos tenemos? Y tú dices, no, solo hay uno. Volvemos a lo mismo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y al que estás discipulando te dice así, ¿cuántos tengo aquí? Y tú les dices, uno. En esta iglesia tan locos, no saben contar. No sé si me explico. Bueno, y en esta misma batalla, por así decirlo, de decir cómo empezamos a definir a la Trinidad, pues obviamente surgieron estos momentos de gente que decía, no, la única forma de librar la Trinidad es decir que Dios, el Padre es Dios, el Hijo es el primer ser creado y el Espíritu Santo emana de Dios. Y como un elemento de tiempos de primero es uno, luego es otro, luego es otro. Y vuelvo a repetir, tratando como de explicar un poco esto. Y luego, pues ya más adelante ya empezaron con temas de, la Trinidad es como un trébol. ¿Han visto el trébol? Es una hoja, 3 hojitas. La Trinidad dice es como un hombre que es esposo, padre y trabajador, pero es el mismo hombre. La Trinidad es como un huevo que tiene yema, clara y cascarón. Ahora, ¿te imaginas lo ilógico que suena que adoremos a un Dios como un huevo? ¿Que se parece a un huevo? ¿No te suena tan absurdo eso? Pero nuevamente, era tratando de explicar esto. Y pasando los años 300, aparece uno, creo yo, de los padres de la iglesia que
estableció un credo que hoy nosotros como Iglesia Reformada 242 nos apegamos. Es uno de los credos que a los nos apegamos y es un credo que creo yo todo cristiano debería decir amén a ese credo, no con la misma autoridad que la Escritura, pero por lo que dice surge de la Escritura. Y es el credo de Atanasio. Y si tú aquí me dices, el único Atanasio que conozco yo es el señor de las tortillas, está bien. Pero yo te quiero pedir de favor que en la medida que puedas, como cristiano, ni siquiera te lo estoy pidiendo como alguien que se congrega aquí, como cristiano, vea ahí un día que digas, no tengo nada que hacer, ya le rebusqué a Netflix, porque ya hasta ahí llegamos, ¿no? Mejor voy a ver una prédica. Pero otra buscada mientras. Busca credo de Atanasio. Porque una de las cosas que describe el credo de Atanasio es la Trinidad. Y por ejemplo, el credo de Atanasio termina diciendo lo siguiente. Y este hombre no se andaba con juegos. Todo el que quiera ser salvo, dice, es necesario que tenga antes que todo la verdadera fe cristiana, dice Atanasio. Si tú quieres ser salvo, debes de tener la verdadera fe cristiana. Ok, Atanasio, está bien, te la paso. ¿Cuál es la verdadera fe cristiana? Y más hoy en día. Es como si alguien te preguntara, bueno, ¿y cuál iglesia ve? Y ni siquiera te estoy hablando de otras religiones, no. Dentro del cristianismo, ¿cuál iglesia? Hay Pentecostés, Nazareno. Y si alguien te pregunta, oye, ¿cuál pues? Tú eres cristiano. ¿Por qué la tuya sí? Entonces, Atanasio dice, para ser salvo debemos de creer la verdadera fe cristiana. ¿Cuál es la verdadera fe cristiana? Ok. Y luego agrega, y debemos de guardarla íntegra e inviolada, esa fe cristiana. Es indudable, dice, y si alguien no la guarda, es indudable que esa persona que no guarda esa verdadera fe cristiana va a perecer eternamente. O sea, este hombre dice, si quieres ser salvo, guarda la fe cristiana, la verdadera fe cristiana, y si no la guardas, te vas a perder. Ok, ¿cuál es la verdadera fe cristiana? Es esta, dice Atanasio. Adoramos a un solo Dios en la Trinidad y la Trinidad en la unidad. Súper claro, Atanasio. No, pues sí. Más adelante, tratando de hacer explicando un poquito la Trinidad, dicen, por ejemplo, James White dice, dentro del ser único que es Dios, existen eternamente tres personas. Y aquí ya empezamos a usar una palabra que es la palabra persona. Ojo ahí. En Dios existen eternamente tres personas. Estas tres personas son coiguales, coeternas. Y esas tres personas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, hay en Dios tres personas con la misma naturaleza y con la misma esencia divina. Y me gusta esta declaración. Dios es uno en esencia, tres en persona. De hecho, esa es una muy buena declaración de la Trinidad. ¿Por qué adoramos a un Dios trino? Porque Dios es uno en esencia, pero tres en persona. Y ahorita vamos a avanzar un poquito con esto. Llegó 1517 y obviamente con este regreso a la Reforma hubo todo un auge por volver a las Escrituras y sistematizar muchas cosas. En la tradición reformada hay tres documentos bien importantes que también debemos de conocer. Catecismo de Heidelberg, Confesión Belga y los Cánones de Dort. Y por lo menos en dos, Catecismo de Heidelberg y Confesión Belga, vienen algunas declaraciones de la Trinidad. Por ejemplo, en el Catecismo de Heidelberg se pregunta, ¿cuál es el único consuelo en la vida y en la muerte? ¿Cuál es tu consuelo en la vida? ¿Cuál es tu consuelo en la muerte? Y la respuesta es que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no soy mío,
No nos pertenecemos a nosotros, nos pertenecemos al Salvador Jesucristo. Ahí está Jesús, ¿verdad? Y en su sangre preciosa ha redimido por completo todos mis pecados, me ha liberado de todo el poder del diablo. Dice, y Jesucristo me mantiene, y que sin la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, ni un cabello puede caer de mi cabeza. Así que todas las cosas deben trabajar juntas para mi salvación, por tanto, por su Espíritu Santo, Él también me asegura la vida eterna. Los reformadores en el Catecismo de Heidelberg hicieron una declaración. ¿Cuál es tu consuelo como cristiano? Ellos dijeron, mi consuelo como cristiano es el siguiente, que yo he sido comprado por Cristo Jesús. Y que si todo lo que pase en mi vida va a ser por la voluntad de mi Padre Celestial. Y quien me guarda hasta el último día es el Espíritu Santo. Esa es la Trinidad. Qué hermosa declaración. En la confesión belga dice, nosotros los cristianos creemos en un solo Dios, el cual es única esencia, pero hay tres personas, reales, verdaderas y eternamente. ¿Quiénes son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hay algo más que se conoce como el pacto de redención. El pacto de redención es una perspectiva bíblica donde tenemos, y yo espero próximamente poder enseñar sobre el pacto de redención, pero en esencia el pacto de redención, y si estás con tu estudio con tu lectura de la Biblia en un año, en Zacarías se ve el pacto de redención. ¿Qué es el pacto de redención? En esencia es, desde la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron un pacto para salvarnos. Lo único que nosotros hemos hecho es haber sido por Él partícipes de ese pacto. Como, imagínate un matrimonio que se casan y ellos dicen, vamos a tener un hijo. Y ellos dicen, este hijo vamos a cuidarlo, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. ¿Ellos qué están haciendo? Un pacto, ¿verdad? Ni siquiera están embarazados. ¿Pero ya hicieron? Bueno, en el tema de la salvación, se habla de un pacto eterno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Vamos más o menos ahí? Si tienen preguntas, apúntenlas. Para que le pregunten a la inteligencia artificial. Ok. Ahora sí vayamos avanzando a la escritura. Estoy tratando de ir despacio, hermano, porque también a mí me cuesta esto. Se dice que el padre de la teología reformada es Gerhardus Voss. Y la verdad es que es un máster ese hombre, de los mejores teólogos que en lo personal yo he leído y lo recomiendo. Y cuando habla de la Trinidad, él va a ayudarnos en algunas cosas. Y me encanta porque él hace estos ejercicios de preguntas y respuestas. Y hay una pregunta que me llamó la atención. Y aquí quiero ir como metiendo algunos elementos de aplicación. Si yo fuese no cristiano y tú eres cristiano, te he visto con tu Biblia, te he visto que posteas puro versículo bíblico, que compartes links de predicación, es más, me mandas el link de la predicación de tu iglesia. Y de un día me invitas a tomar un café, estamos hablando y me empiezas a hablar de la Biblia y me empiezas a decir que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y yo te hago una pregunta. Muéstrame en el Antiguo Testamento dónde está esa doctrina de la Trinidad. Dicen, deja mandar un mensaje, es que me acaban de escribir, les dices. ¿Cómo desde el Antiguo Testamento podemos empezar a ver? O, ahí va la pregunta, ¿podemos encontrar una prueba concluyente de la Trinidad en el Antiguo Testamento? Y esta sí se va para ustedes. ¿Podemos en el Antiguo Testamento encontrar una prueba concluyente de la Trinidad?
en el cual tú digas, aquí está, en este versículo está? La respuesta es no. No la hay. Esta noche pueden sentar y leerlo, el Antiguo Testamento. Cuando lo encuentre me avisa. Por ahí de las 3 de la mañana, dicen pues que a esa hora. Algo pasa. ¿Qué pasa a las 3 de la mañana, hermanos? Da más frío. Dale sí. Ok. ¿Por qué no podemos, y es más, ni siquiera decía Gerardo Vos, no deberíamos ni de buscar una prueba concluyente de la Trinidad en el Antiguo Testamento? Y él da 3 razones, y ahí te van. Número 1, porque la revelación del Antiguo Testamento era una revelación progresiva, no estaba completa. Lo que vemos en el Antiguo Testamento es Dios revelándose poco a poco, y la plenitud de esa revelación, ¿sabes hasta dónde llegó? Hasta el Nuevo Testamento. Es como, voy a poner un ejemplo para tratar de entender esto. Si tú solo leyeras el libro de la Comunidad del Anillo y te preguntaran, ¿cómo termina la historia? Dices, pues yo creo que termina así y así y así. Pero alguien te diría, no, hay otros 2 libros. Esa pequeña historia sí termina así. No sé si me explico. Entonces, si tenemos solo el Antiguo Testamento y queremos sacar de manera concluyente y agarrar una estructura para poder estructurar la doctrina de la Trinidad, es fácil que alguien te diga, ¿sabes? No, eso es exegéticamente incorrecto porque estás torciendo textos, porque necesitas la revelación posterior que es el Nuevo Testamento. No sé si me estoy explicando. No podemos sacar. ¿Cómo ponerlo esto más práctico? No podemos concluir algo con solo tener una parte de todo. ¿Verdad? Necesitamos tener. El problema es que nosotros somos expertos en generalizarlo, ¿verdad? Nos va mal con una persona y ¿qué decimos? Nos quedó mal un carpintero, ¿qué decimos? Sí, yo llevo 3, sí. Se cumple mi tesis. ¿Ah? ¿Conoces una familia? Bueno, no las conoces a todos, pero conoces 1 o 2 y son enojones. ¿Qué concluyes? Ok, porque nos encanta hacer eso. Y lo mismo, el problema es que esa forma de generalizar lo traemos a la Biblia. Y entonces, ese es un error, porque no podemos decir, mira, con solo el Antiguo Testamento tenemos la Trinidad. No, necesitamos el Nuevo Testamento. ¿Va? ¿Vamos bien? Ok, número 2. ¿Por qué no podemos o debemos buscar una prueba concluyente de la Trinidad del Antiguo Testamento? Porque la intención de Dios en el Antiguo Testamento ni siquiera era revelarse como un Dios trino. Lo que Dios buscaba es que su pueblo supiera muchas cosas, pero una más importante, que Dios es uno. ¿Sabes por qué? Porque Israel iba a habitar en medio de naciones paganas. Y en esencia les estaba diciendo, las naciones paganas tienen cientos de dioses, tú Israel solo tienes uno. Y cuando Deuteronomio 6:4 dice, el Señor uno es un error pensar que el uno es un elemento matemático. Aquí nos está contando. Esta es una declaración que Israel solo tiene un Dios. ¿Entonces me explico? Entonces ese era el punto ahí. Dios quería que Israel supiera, Israel, tú no tienes más dioses, tú tienes solo uno. Por eso fue un choque para ellos cuando Jesús aparece. Y es por eso que para lo único que puede cambiar esa mentalidad, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y número 3, no debemos imaginarnos que los
santos del Antiguo Testamento, aún los profetas o todo el pueblo, pudieran leer en el Antiguo Testamento todo lo que hoy tú y yo podemos leer a la luz del Nuevo Testamento. Sin embargo, vemos que el Espíritu Santo estaba revelando lo que Dios tenía un propósito específico para el tiempo del Antiguo Testamento. Pero, si no podemos concluir contundentemente sobre la doctrina de la Trinidad en el Antiguo Testamento, ¿será que en el Antiguo Testamento tenemos algunos rastros de esta doctrina? No, aquí ya, ustedes ya. ¿Me puedo brincar este punto? Ya estaba, ya dije. Hoy me voy temprano. Ok. Vamos a tratar, podemos encontrar muchos, pero quiero poner dos. Uno en el nombre Elohim y otro en el tema del ángel del Señor. ¿Va? Ok. Si no podemos encontrar, como decíamos, de manera contundente versículos o porciones en el Antiguo Testamento que nos hable de un Dios trino, podemos encontrar estos elementos que nos pueden ayudar a ver hacia la revelación general. Y uno de ellos, como decía, es el nombre de Elohim, porque Elohim habla precisamente de un Dios que actúa desde la creación, pero también que actúa en favor de Israel. Y en el hebreo, el Elohim, o el nombre Elohim, habla de un plural, que no tengo tiempo para explicar esto, pero muchas veces el título Elohim, hay ocasiones en la Biblia que no solo lo tiene Dios. Hay ocasiones que el título Elohim también lo tienen hombres. Pero bueno, ese será, como dicen de esos youtubers, ¿no? Eso es si te suscribes, dice. Eso si pagas, dicen. Algo así dicen, ¿no? No, hermanos. Lo vamos a enseñar en su momento. Pero pensemos en un par de versículos. Salmo 45, versos 7 y 8. Salmo 45, versos 7 y 8. Quiero avanzar un poquito rápido acá porque me voy a detener más en el tema del ángel del Señor, ¿va? Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, ¿qué ha hecho? Te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Verso 8. Todas tus vestiduras están perfumadas con mirra, aloe y casia. Desde palacios de marfil te han alegrado con instrumentos de cuerda. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos este elemento que nos conecta a Dios y a un ungido. Y si bien sin el Nuevo Testamento tendríamos que hacer todo un elemento exegético aquí de lo que el salmista está diciendo, pero vuelvo a repetir, estos son esos pequeños rasgos que empezamos a ver de un Elohim en plural. Como diciendo, ¿puedes poner el verso 7? Algo así como, por tanto, Elohim, tu Elohim. O sea, hay como estos elementos plurales de una conversación, dice J.F. Vesco, intratrinitaria. Esta es una conversación entre el Padre y el Hijo. Ok. Pero pasemos al tema del ángel del Señor. Porque si has leído el Antiguo Testamento, te vas a encontrar muchas referencias con el ángel del Señor o el ángel de Jehová, ¿verdad? ¿Lo has leído? Ok. Si no, acuérdate, esta noche es noche del Antiguo Testamento. ¿Quién es el ángel del Señor? ¿O quién es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? Bueno, a lo largo de la historia se han pensado por lo menos en 3 teorías. La primera teoría, y esa la han creído hombres aún como Agustín, como Jerónimo, dijeron que el ángel del Señor es un espíritu finito, un ángel creado que en esencia
lo único que hacía era, o sea, tenía una función, aparecer para hablar en nombre de Dios. Es el ángel del Señor. Era un ángel que se aparecía, hablaba en nombre de Dios y lo hacía en primera persona, ¿no? Pero ahí tenemos un problema. Porque tenemos momentos en la Escritura donde se le hace reverencia. Y si ese fuera realmente el ángel del Señor, hubiese dicho no aceptaría la adoración. ¿Sabes quién es el único que sí acepta la adoración? Aparte de él. Es más, es lo que busca. Satanás. Satanás quiere que lo adoren. Porque se copia los elementos de Dios. Por eso cuando aparecen estos momentos, y hay momentos donde van a aparecer ciertos ángeles y la respuesta de la gente era postrarse y a veces cuando realmente era un ángel decía, no, espérate, somos iguales. Adora a Dios. Ok, pero hay momentos que el ángel de Jehová o el ángel del Señor en el Antiguo Testamento sí acepta la adoración. Entonces, o una de dos, o era Satanás, o era Dios. No habría puntos intermedios. ¿Me explico? Ok. Segunda teoría. El ángel del Señor no es una persona, sino únicamente una apariencia impersonal de Dios, una entrada momentánea de Dios en la esfera de lo visible y debe entenderse algo así como momentos extraordinarios donde Dios aparecía, hablaba y se iba. Ahí tenemos un problema, porque la Biblia dice que nadie ha visto a Dios y viva. Nadie. Nadie ha visto a Dios y puede permanecer con vida. Por eso si alguien te dice, oye, anoche vi a Dios. Escuché uno dice, no, y Jesús se apareció en mi cama tocando saxofón. La pregunta es, ¿por qué saxofón? Y resulta que el que lo vio era saxofonista también. ¿Cómo dice? Ya ves, dice, Jesús me autorizó. Ok. Vuelvo a repetir. Cuando estamos tratando de ver una doctrina, tenemos, ahora ya nosotros que tenemos la Biblia, tenemos que verla desde un panorama más amplio. Entonces, si solo pensamos, ok, es Dios apareciéndose, pero acuérdate, esto no es un espíritu, el ángel del Señor no era un espíritu. Lo ven, ¿verdad? Platican con él. ¿Te acuerdas? Gedeón le dice, espérate, te voy a ir a preparar un sacrificio. Y ahí lo espera. O sea, hay elementos de conversación, hay elementos que lo ven. Entonces, hay otros momentos donde, por ejemplo, los papás de Sansón, Manoa, dicen, hemos visto al Señor, habían visto al ángel del Señor, dice, pero ellos dicen, hemos visto al Señor, de cierto, moriremos. Porque ellos entendían que si ese había sido Dios, iban a morir. Pero hay una tercera tesis de cómo entender el ángel del Señor. Y me encanta cómo Gerhardus Voss lo explica, el ángel del Señor es el Logos, la segunda persona de la Trinidad. Esto es lo que pensaba, por ejemplo, Ireneo, Tertuliano, en su momento los luteranos, los reformados, aún Calvino con algunos comentarios que por ahí hizo. ¿Qué quiero decir acá? Que el ángel del Señor que se aparece en el Antiguo Testamento es Cristo. Y
yo te quiero poner esas tres tesis frente a ti, ¿no? Una, el ángel del Señor es un espíritu creado solo para una función. Dos, son apariciones reales de Dios. Y tres, el ángel del Señor es Cristo. Esta noche yo quiero darte textos bíblicos sobre por qué creer o por qué podemos creer que el ángel del Señor es Cristo. ¿Va? Porque aquí no nada más es decir, pues yo creo que es Cristo. Bueno, pero ¿por qué? Pues así lo siento. No. Aquí no se argumenta con sentimientos. Aquí se argumenta con la palabra de Dios. Es que yo creo que el ángel de Jehová es Cristo, pero ¿por qué? Porque anoche lo soñé. No me vengas con sueños. Tenemos una Biblia. Argumentemos con la Biblia. ¿Va? Bueno. Ok. Alguien podría objetar y decir, bueno, pero ¿por qué los que vieron al ángel del Señor no lo reconocieron como Cristo? ¿Se puede objetar así? Bueno, la respuesta es porque los que lo vieron no tenían el concepto de Cristo o de la Trinidad como tú y yo lo tenemos hoy. Mira, en el trabajo, en el ministerio en el cual yo sirvo, ustedes lo conocen, hemos escuchado algunas historias, sobre todo en pueblos musulmanes muy escondidos, donde personas en algún sueño o en alguna visión, no es que vean literalmente a Cristo, ven a un ser con luz. Y entonces ellos van preguntando a veces de puerta en puerta, oigan, ¿quién es? ¿Quién es? No saben quién es. Hasta que alguien les habla de Cristo y dicen, ese es Cristo. Ok. Ellos no pueden argumentar a la primera, vi a Cristo, porque no tienen el conocimiento. Entonces lo mismo pasa en el Antiguo Testamento. Ellos no tenían el conocimiento para poder argumentar y quedara escrito, vi a Cristo. Si lo tuvieran, para nosotros nos ayudaría mucho en la interpretación del Antiguo Testamento. Pero no. Entonces, el ángel de Jehová aparecía de forma visible y literalmente era Dios, porque Jesucristo es Dios. Por eso algunos teólogos no ponen tal cual a Jesús, dicen el Logos, según Juan 1:1. Jesucristo apareciéndose y anunciando lo que vemos en el Nuevo Testamento. ¿Qué vemos en el Nuevo Testamento? Que Dios se hizo hombre. Y tenemos esos momentos en el Antiguo Testamento donde vemos al Dios hecho hombre. ¿Por qué ojo aquí? Porque el plan de la encarnación de Cristo no fue un plan que, si bien nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento, no significa que fue un plan que se diseñó después del Antiguo Testamento. Fue un plan que se diseñó en la eternidad. ¿Me explico? Por eso, porque alguien podría decir, pero si apareció hasta el Nuevo Testamento, ¿por qué apareció en esos momentos como pequeños momentos de su encarnación? Porque ese plan ya estaba. Eso ya era. Desde la eternidad. Apóyame, hermano Domingo. Vamos a caminar por varios textos. Génesis 16:3, por favor. 16:13. O mejor, Génesis 16 desde el verso 1. Perdóname, ahí está. Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego a mi sierva, quizás por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Obediente el hombre, ¿va? Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar de la egipcia y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y Abraham se llevó a Agar y ella concibió. Cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, recaiga sobre ti mi agravio, yo entregué mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio, juzga el Señor entre tú y yo.
Pero Abraham dijo a Sarai, mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai trató muy mal a Agar y ella huyó de su presencia. Aquí está. Quería ponerte el contexto de esta conversación. El ángel del Señor, ¿qué dice? La encontró junto a una fuente de agua en el desierto. Junto a la fuente, ¿cómo supo el ángel del Señor que estaba ahí? ¿Quién es el único que sabe dónde estás? Mi mujer. Por más que nos escondamos, ¿quién es el único que sabe dónde estás? Dios. ¿Quién sabía dónde estaba esta mujer? Dios. ¿Y con quién la estaba esperando? Dios. Verso 8. Y le dijo Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Estas palabras, si bien las leemos muy rápido, aquí vemos un elemento de autoridad. ¿Quién empieza la conversación? El ángel del Señor. Y establece una respuesta, o sea, establece una pregunta para demandar una respuesta. Y entonces ella le responde, huyo de la presencia de mi señora Sarai. Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. Da órdenes, da mandamientos. El ángel del Señor añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podría contar por su multitud. ¿En qué persona está hablando? En primera persona, ¿verdad? Yo lo haré. El único que tiene poder para dar una promesa y cumplirla, ¿quién es? Dios. Verso 11. El ángel del Señor le dijo, además, has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael porque el Señor ha oído tu aflicción. Verso 12. Él será hombre indómito como asno montés. ¿Te imaginas que de repente alguien llegara, tu hijo va a ser como asno montés? ¿Y qué le dirías? Amén. Y la mano de todos contra él y habitará separado de todos sus hermanos. Verso 13. Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado. ¿Qué le dijo Agar? Tú eres un Dios que ve, porque dijo, estoy todavía con vida. ¿Ya vieron? Ella entendía que si había visto a Dios, moría. Pero si seguía con vida, era porque Dios había tenido misericordia. Ojalá puedas venir este domingo, creo. Bueno, ven este domingo, obviamente. Pero quiero que entendamos algo, porque lo voy a volver a repetir. En algún domingo, pero lo voy a repetir. Termina el culto. ¿Va? Ya quiero. Nos vamos a casa, salimos de acá. Ni siquiera nos pasa por la mente que el hecho de poder haber salido de este lugar con vida es misericordia. Ellos lo entendían. ¿Nosotros? No. Por eso nuestra falta de reverencia. No estoy hablando del lugar. Estoy hablando de quién está en el lugar. Porque nos olvidamos delante de quién estamos. Y que Él tiene poder para ni siquiera con decir, ay, nos va a mandar una enfermedad. No, con solo su presencia. Con solo su presencia podríamos ser consumidos. Por eso me encanta que, digo, no sé de dónde sacan estas cosas que, ay, pasan al frente, se caen, es que lo llenó su presencia y sigue igual de chismoso. No me vengan con que eso es presencia, porque la presencia real de Dios transforma a la persona. Tenemos textos. No me digas que te encontraste con Dios y sigue siendo igual. No te encontraste con Dios, te encontraste con una imagen que tú te hiciste y crees que es Dios. Ese es el problema. Porque todos los encuentros que hoy tenemos con Dios es desde su misericordia. Y es porque hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Es por eso que estamos todavía aquí y salimos del culto a seguir pecando. Sí, porque saliendo dice, no, tardó mucho el culto hoy.
Ajá. No, los de la alabanza se equivocaron. Y ya vamos. Pues. Ya se nos mete el taxista o el del... Ya. Mejor sigamos, ¿va? Éxodo 23:20. Yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Nuevamente, el único que podía hacer era Dios. Te voy a decir por qué. Porque en Éxodo 33, tú conoces el pasaje, Dios también le dice, te voy a mandar un ángel que vaya delante de ti. Y Moisés dice, no. Si tú no vas, yo no voy. Pero aquí no dice nada, porque Moisés reconoce que Dios va a ir delante de él. Ahora, ayúdame por favor en Deuteronomios 4:37. Vamos rápido, quiero ya vamos a ir cerrando. Deuteronomio 4:37. Porque él amó a tus padres, por eso escogió a su descendencia después de ellos. ¿Y qué dice? Con su gran poder. ¿Quién sacó al pueblo de Israel de Egipto? Ok. Isaías 63:9. En todas sus angustias, ¿qué dice? Él estuvo afligido. ¿Y qué? ¿El ángel de qué? En su amor y en su compasión los redimió, los levantó y los sostuvo todos los dioses de antaño. El Antiguo Testamento tiene una clara diferenciación entre un ángel y un ángel del Señor. Cuando se menciona un ángel común, Moisés dice, ni me lo mandes, porque ni les voy a hacer caso. Pero cuando Dios dice, mi ángel los salvó, es porque él mismo los estaba salvando. Entonces, podemos seguir con muchísimos textos, pero aquí por lo menos hay algunos que nos puede dejar ver que la aparición del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Cristo mismo. Llegas al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento obviamente vamos a encontrar, por ejemplo, el bautismo, ¿te acuerdas? A Jesús bautizándose, el Espíritu Santo descendiendo y la voz del cielo. Mateo 28:19. Y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, verso 3 y 4. ¿Lo puedes poner? Primera de Corintios capítulo 12, verso 3 y 4. Este está precioso. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por quién. Por el Espíritu de Dios dice, Jesús es anatema y nadie puede decir, Jesús es el Señor, excepto por. Pues ahí tienes a Jesús y al Espíritu Santo. Pero en 2 de Corintios 13:14, ¿puedes poner 2 de Corintios 13:14, por favor? Esto se le conoce como la bendición sacerdotal, ya en el Nuevo Testamento, o la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Entonces, lo tienes más claro. Primera de Pedro capítulo 1, verso 2. Primera de Pedro capítulo 1, verso 2. Según el previo conocimiento de ¿quién? Por la obra santificadora de ¿quién? ¿Para obedecer a quién? Lo tienes claro, ¿verdad? Lo tienes claro. Ahí está la Trinidad. Entonces, cuando se nos pide, por ejemplo, hablar o argumentar a favor de la Trinidad, está muy fácil. Tienes ya con la Biblia completa estos textos donde podemos argumentar la divinidad de Jesús y la divinidad del Espíritu Santo. Y vuelvo, esto fue caminando. Una última. Muchos dicen, pero la palabra Trinidad no está en la Biblia. No, no está en la Biblia, como muchas otras palabras no están en la Biblia. ¿Qué pasó? Que obviamente para tratar de explicar estas doctrinas se usan palabras que no están en la Biblia. Eso es parte del proceso de ir haciendo teología. De hecho, los primeros que usaron, o el primero se dice que fue Tertuliano, que usó la palabra Trinidad. ¿Cómo esto se va a aplicar a nosotros? Quiero entonces aterrizar con aplicaciones. ¿Solamente existe un ser divino? No tenemos dioses, no somos politeístas. En este único Dios hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Estas tres personas, aunque conjuntamente son el único Dios verdadero, sin embargo, hay una distinción entre ellas, sobre todo en sus relaciones o en lo que se conoce como la economía de la Trinidad, es decir, en lo que hace cada uno de ellos. Si bien estas tres personas poseen una y la misma sustancia divina, las Escrituras, no obstante, enseñan con respecto a la existencia personal del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La sustancia divina, la esencia divina, nunca se va a dividir. Y quiero concluir entonces con lo que Bavinck dice. El Padre, ¿por qué Dios, el Padre, lleva el nombre del Padre? Bavinck dice, el Padre lleva este nombre en relación una con su Hijo Jesucristo, pero también lleva ese nombre para que todos sus hijos le podamos llamar Padre. El Hijo lleva este nombre especialmente debido a su relación única con Dios y nos ha compartido a nosotros este título y podemos decir que todos somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo recibió su nombre especialmente teniendo en cuenta su obra en la iglesia. Es el mismo Espíritu que junto con el Padre y el Hijo embellece y completa todas las cosas en su creación. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que hoy, sin importar la situación que estás pasando, podemos decir bíblicamente que Dios está con nosotros. Pero en la economía de la Trinidad, podemos decir que el Padre está en su trono, el Hijo está a su diestra y pronto viene, pero el Espíritu Santo está aquí. Y como el Espíritu Santo es Dios, tú y yo nunca estamos solos. Dios está con nosotros y eso es algo hermoso y digno de agradecer, porque nunca estamos solos. A Él y solo a Él sea toda la gloria. Amén. ¿Te parece si le damos gracias a Dios? No sé a quién le aplaudes, pero dale. O si se lo vas a dar a Dios, dáselo al Señor, pero bien. Vamos a darle al Señor. Pero toma unos minutos y le demos gracias a Dios, porque está con nosotros. ¿Te parece? Señor, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por revelarte a nosotros. Gracias por la obra de Cristo a favor de nosotros. Gracias porque el Padre, desde la eternidad, hizo ese pacto de redención en esa hermosa Trinidad. Y esto nos recuerda también el hecho de la relación. Hay una relación perfecta en ti, Señor. Y eso significa que entre nosotros como iglesia podemos trabajar en nuestras relaciones. Porque todos los que estamos acá, si hemos sido salvados por la obra de Cristo, tenemos a tu Espíritu con nosotros. Y podemos salir de este lugar, ir a casa y podemos descansar esta noche, aun cuando tengamos un montón de problemas o un montón de situaciones. Esta noche podemos descansar tranquilamente porque sabemos que no estamos solos, porque tú estás con nosotros, Señor. Qué bendición saber, Señor, que nuestras vidas están en tus manos. Que eso nos anime mañana para hacer las actividades que tengamos que hacer, Señor. Qué regalo tan más hermoso, Señor, saber que somos tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A ti sea la gloria.